Con quienes no me conozcan, yo soy el Dr. Mijail Tapia, soy médico cirujano egresado de la Universidad de Anáhuac. También estoy haciendo una maestría en nutrición clínica, ya casi por terminar. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que pasa en tu cuerpo si haces plancha por un mes. Plancha es este ejercicio que están viendo acá, es un ejercicio muy común. En inglés se conoce como plank. Y de todas maneras les voy a enseñar bastantes imágenes porque tal vez en sus países lo conocen de otra forma. A final de cuentas son nombres coloquiales y no son nombres técnicos del ejercicio. Primero que nada, ¿por qué hablar de este tipo de ejercicio? ¿Por qué hablar de hacer planchas? Es un ejercicio muy subestimado porque es un ejercicio que parece muy sencillo. Y la realidad es que uno piensa que es súper fácil hacer planchas, pero cuando lo está haciendo es cuando realmente se da cuenta de que el tiempo es completamente relativo. De que ese tiempo que nosotros pensábamos que es mucho, pasa súper lento cuando uno está haciendo una plancha. Y es un ejercicio que activa particularmente los músculos del core, los músculos de la parte que nos va a dar estabilidad y que nos va a ayudar en la postura propiamente, y que son músculos que no son tan fáciles de ejercitar, porque cuando uno piensa en ejercitar, piensa en los bíceps, piensa en los tríceps, piensa en los femorales, en los cuádriceps, pero no nos centramos tanto en los músculos que tenemos principalmente en esta zona, que son los músculos que nos van a ayudar a tener una buena postura, pero también son músculos que si no están bien ejercitados, podemos tener personas que tienen problemas para levantarse, que tienen problemas para mantener la postura, y que en muchas ocasiones esa mala postura los va a llevar a dolor crónico de cuello, dolor crónico de espalda. ¿Qué otra cosa es importante? Es un ejercicio que no requiere absolutamente nada de equipo, absolutamente nada de nada. Es un ejercicio que tú puedes hacer en pijama, lo puedes hacer como quieras, lo puedes hacer en la oficina, lo puedes hacer en la casa. Lo único que quizás requeriría sería un tapete para poner los codos, pero también lo puedes hacer realmente sin nada. Y es un ejercicio que se suele utilizar como parte de la rutina, pero es un ejercicio que quizás valdría la pena estar haciendo de una manera más regular. Y aquí les muestro la imagen y el video de lo que es una plancha. Es un ejercicio en el cual uno se pone de esta forma, es completamente horizontal, y en este tipo de ejercicio vamos a estar activando, como se puede ver aquí en este hombre bastante musculoso, se van a activar los glúteos, se van a activar parte posterior de las piernas, se va a activar la espalda, se van a activar músculos abdominales y de todo lo que sería el tronco y el core, y un poquito se pueden activar incluso músculos del brazo y de los hombros. Este es un ejercicio que es un ejercicio isométrico. Cuando hablamos de ejercicios isométricos, son ejercicios que se van a centrar principalmente en mantener una posición. Una cantidad determinada de tiempo, y que el mantenimiento de esa posición nos puede llevar a muchos beneficios. Y que son ejercicios que también típicamente, si se hacen bien, va a ser muy difícil que una persona se lesione. Ahora, ¿por qué es un ejercicio tan poderoso y que vale la pena tanto estar haciendo de manera regular? Bueno, es un tipo de ejercicio que va a activar más de 20 grupos musculares a la vez. Es un ejercicio con el cual solamente haciendo 60 segundos se puede activar más el core que haciendo muchos ejercicios de máquinas del gimnasio. Es justamente el tipo de ejercicio que se va a basar en movimientos funcionales. Y esto de funcional es muy importante resaltarlo. Cuando hablamos de movimientos funcionales, nos vamos a centrar en ejercicios que se van a traducir en beneficios de la vida diaria. Se van a centrar en movimientos que sí hacemos en la vida diaria, porque cuando uno hace ejercicios en el gimnasio, de repente nos centramos un poco más en la parte estética, que ojo, no estoy criticando, no está mal en absoluto, pero cuando hablo de estos ejercicios, busco yo ejercicios que les puedan servir para caminar, para cargar cosas, que les puedan servir para muchas cosas positivas para la salud, y que obviamente pueden beneficiar la parte estética, pero eso sería como algo secundario. Es un ejercicio que parece que uno solamente hace abdomen, porque sí es un ejercicio para ejercitar el abdomen, pero va a fortalecer, como ya comentamos, espalda, glúteos, hombros, y nos puede ayudar a mejorar la respiración, porque también es otra cuestión importante. Parte de hacer la plancha es mantener una adecuada secuencia en la respiración, y nos puede ayudar mucho a controlar cómo respiramos. Y esto nos llevaría a ver el ejercicio y cuáles serían los músculos que se están activando con este tipo de ejercicio. Obviamente ya comentamos, se activan los hombros, se activan los músculos oblicuos, que son estos que tenemos acá en esta porción como lateral, serrato anterior, los músculos rectos abdominales. Estos son muy importantes porque piensen que aquí tenemos nosotros como una faja. Esa faja que tenemos aquí son los músculos rectos abdominales.
que es una serie de músculos bastante grande que va a ocupar toda esta parte. Y que esa serie de músculos nos van a ayudar a, cuando hacemos fuerza, esa fuerza la podemos hacer para diferentes cosas, pero que también una persona puede ser más proclive a algunas lesiones como hernias, particularmente hernias inguinales y hernias umbilicales, cuando no tiene un adecuado control o un adecuado ejercitamiento de estos músculos y tiende a cargar mucho peso. Justamente esta es parte de la idea de usar una faja, que esto pues es algo que está como un poquito en polémica. Si le preguntan a médicos del deporte, recomiendan que no es tan buena idea estar usando faja, especialmente para la mayoría de los ejercicios, pero bueno, ese es otro tema. También se van a activar los bíceps femorales, el músculo glúteo medio, el músculo glúteo mayor, que es uno de los más grandes del cuerpo, y el músculo recto abdominal, y bueno, parte de los músculos cuádriceps y femoral, pero eso sería menos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque vamos a estar activando grupos grandes de músculos. Entre más grande es un músculo, más impacto va a tener a nivel metabólico, que eso es algo que también me interesa mucho, porque ojo, como les comenté desde el principio, la plancha es un ejercicio que no solamente nos da beneficios sobre los músculos, sino que se ha comprobado que puede tener beneficios a nivel metabólico, puede tener beneficios a nivel de la respiración, incluso interesantemente puede tener beneficios a nivel del sistema inmunológico, y uno diría, pues eso qué tiene que ver, justamente porque también este tipo de ejercicios, los músculos cuando se activan van a generar unas sustancias que se llaman mioquinas. Y las mioquinas son sustancias que realmente son hormonas, literalmente, que actúan en muchas partes del cuerpo y que justamente estas hormonas, algunas tienen un papel antiinflamatorio. Y probablemente eso es lo que nos puede orientar hacia por qué puede tener beneficios para el sistema inmunológico y por qué también es muy importante incluso para personas mayores, que a veces uno diría, ¿para qué va a hacer ejercicio? Ya está grande. Todo lo contrario. Una persona mayor probablemente es de las que debería estar haciendo más ejercicio porque es aquella que está más proclive a tener disminuciones de la masa muscular y a que esos pequeños cambios repercutan de una manera mucho más grave. Entonces va a activar todas estas partes que estamos viendo por acá. El core profundo va a activar la espalda, los glúteos, los hombros, el pecho y las piernas. Y eso nos llevaría como a las características generales. Ejercicios isométricos son muy importantes. La silla imaginaria que estábamos comentando la vez pasada que hablamos de sentadillas. También tenemos la plancha. Son ejercicios que no tienen un movimiento activo, sino que se van a basar un poco más en mantener una postura. Otro ejemplo de un ejercicio que creo que vamos a comentar en el siguiente video quizá es el estar colgado. El estar colgado de una barra parecería un ejercicio muy sencillo y reitero, son ejercicios que uno los ve a otra persona haciéndolo y dice, ay, solo aguantó 40 segundos. Hace falta que uno los empiece a hacer para darse cuenta lo difícil, pero también la cantidad de músculos que se activan. Y justamente al siguiente día de empezar a hacer este tipo de ejercicios es que nos empiezan a doler diferentes partes del cuerpo que probablemente nunca habíamos activado realmente. Bueno, es un ejercicio isométrico entonces, pero que va a generar una contracción constante, profunda y sostenida. Es muy importante porque este es un tipo de ejercicio que se hace con tu propio peso. Es un ejercicio con tu propio peso que no daña la columna. A diferencia de otro tipo de ejercicios con abdominales, algunos ejercicios incluso en el gimnasio con máquinas compuestas que si no se hacen bien te puedes llegar a lesionar. Este es un movimiento completamente natural y que no va a comprimir los discos lumbares. Acuérdense que en la columna tenemos hueso, tenemos las vértebras, pero entre estas vértebras tenemos discos intervertebrales, que son discos como si fueran gelatina, que normalmente nos van a permitir cierto rango de movimiento y nos van a evitar algunas lesiones, pero que también lo que pasa es que cuando esos discos no funcionan bien, por ejemplo cuando se tiene una hernia discal, se pueden llegar a comprimir algunos nervios y eso causa dolores muy intensos, siendo el más común el que todos han escuchado alguna vez, que es el dolor del nervio ciático. Bueno, otra cosa importante es que nos va a ayudar a mejorar la conciencia corporal, porque ojo, yo ahorita estoy haciendo todos estos movimientos y yo no estoy probablemente razonando en dónde están mis hombros, en dónde está mi abdomen, en dónde está mi espalda. Pero cuando uno hace este tipo de ejercicios, es un ejercicio que nos permite corregir la postura y esto nos va a ayudar a prevenir lesiones, porque es un ejercicio, reitero, de un movimiento natural, que es el estar vamos a decir, como haciendo una especie de lagartija, y va a trabajar dos cosas importantes. Va a trabajar fuerza y va a trabajar resistencia.
Fuerza, porque primero tenemos que estar parados y podernos mantener en esa posición. Y segundo, resistencia, porque la idea de la plancha es estarlo haciendo alrededor de 1 minuto, a veces un poco más, a veces un poco menos. El tiempo va a depender básicamente de la persona. Y aquí les pongo otro ejemplo de las planchas. Aquí tenemos una mujer que está primero en una especie de posición de lagartija y después va a bajar a poner los antebrazos sobre el suelo. Esta es la plancha clásica. Este es un tipo de plancha que es un poquito más activa, donde se va a subir y se va a bajar. Pero bueno, eso nos llevaría a cuáles son los tipos de planchas, porque al igual que tenemos tipos de sentadillas, tenemos tipos de abdominales, tenemos tipos de diferentes ejercicios, también vamos a tener tipos de planchas. Y lo primero sería, para una persona desacondicionada, la recomendación general sería hacer plancha con rodilla abajo. Es decir, en lugar de mantener esta postura, les voy a regresar la imagen anterior, esta postura que tenía la chica manteniéndose con las puntas de los pies, y esto en extensión va a ser, vamos a poner las rodillas sobre el piso y de esa manera va a ser más fácil hacerlo. Esto es simplemente para personas que no están acostumbradas a hacer este tipo de ejercicios. Reitero, mejor un ejercicio que se haga con buena técnica, aunque se haga menos tiempo, aunque se haga menos exigente. Lo mismo pasa cuando uno hace una sentadilla. O sea, mejor hacer pocas cosas pero bien hechas que hacer muchas cosas mal hechas. Mejor calidad que cantidad de ejercicio en este sentido. Tipos de planchas. Tenemos la plancha básica con los brazos extendidos. Va a activar principalmente hombros y brazos y el abdomen, como ya comentamos. Tenemos la plancha sobre antebrazos, que esta plancha va a activar un poquito más la parte abdominal baja y media. Tenemos las planchas laterales, que van a activar justamente los oblicuos y también nos pueden ayudar con el equilibrio. El equilibrio es un tema que como que lo ignoramos mucho. O sea, pensamos y damos por hecho que siempre vamos a tener buen equilibrio. Pero ojo, ¿por qué es relevante esto? Las caídas son una causa de mortalidad en personas mayores. O sea, literalmente las personas fallecen a causa de las fracturas. Y también son causas de morbilidad. Pueden afectar la calidad de vida de las personas que se caen, pero también pueden generar problemas que a lo mejor no hacen que la persona fallezca directamente en ese momento, pero que poco a poco la van llevando a estar enferma en un camino de eventos desafortunados que pueden llevar al fallecimiento de la persona. Por eso es que muchas veces los médicos más antiguos dicen, como muy románticamente, que la caída es el beso de la muerte, porque para muchas personas realmente todo empieza con una caída. Empieza con una caída que los lleva a problemas de la espalda, problemas de la cadera, dejan de moverse, empiezan a subir los triglicéridos, empieza a subir el colesterol, la persona empieza a descontrolarse. Por lo tanto, es algo que tenemos que evitar mucho, y aquellos ejercicios que nos ayuden a preservar el equilibrio son ejercicios que las personas mayores de 60 años tendrían que estar haciendo idealmente diario o de manera muy regular. Y la plancha dinámica, que es un tipo de plancha que ya combina un poquito movimientos más intensos y que típicamente va a integrar algo de ejercicio cardiovascular. Bueno, reitero, esta imagen que ven aquí es la plancha básica que se debería de poder hacer. Como podemos ver, aquí tiene la posición sobre los antebrazos. Esta es la plancha con la que deberíamos de empezar. Reitero, para personas que se les haga muy difícil, pueden empezar colocando las rodillas sobre el suelo. Esta que ven aquí en la segunda imagen es la plancha lateral. Como podemos ver, nos va a ayudar a el tema del equilibrio, porque justamente tenemos menos puntos de apoyo y vamos a estar activando toda esta zona lateral del cuerpo. ¿Ok? Después tenemos estas que son planchas dinámicas. Podemos ver aquí al chico que está haciendo los movimientos que comentábamos hace ratito. Pone los antebrazos, sube los antebrazos, y esto nos va a activar diferentes músculos porque es un ejercicio mucho más dinámico, pero también es un ejercicio cardiovascular. Este es un ejercicio más intenso y tenemos otras variedades que parten de la plancha, por ejemplo los ejercicios de escalador, que son todavía un poquito más intensos y que nos pueden dar otros beneficios diferentes. Y eso nos llevaría a la pregunta, ¿qué tipo de beneficios se pueden esperar o puede esperar una persona que haga este ejercicio, la plancha, de manera regular? Lo primero, obviamente ya comentamos, fortalecimiento del core, fortalecimiento de esta parte que es parte central de nuestra postura. Mejora la estabilidad lumbar y reduce la sobrecarga de la espalda baja. Por lo tanto, es un ejercicio que, ojo, nos puede ayudar al dolor de espalda, particularmente a la lumbalgia, porque nos va a ayudar, por una parte, a fortalecer estructuras que muy comúnmente están
pues están desacondicionadas, pero también nos va a ayudar a corregir la postura. Una gran parte de los dolores de espalda y de los dolores en general osteomusculares del cuerpo, que no son por lesiones directas por un golpe, son problemas posturales. Por lo tanto, esto nos puede estar ayudando a mejorar la postura. También nos va a ayudar a desarrollar fuerza funcional, que es lo que comentábamos hace ratito. La fuerza que tú necesitas para moverte durante tu vida diaria. Para caminar, para cargar, para levantarte, para sentarte, para acostarte. O sea, para lo que realmente importa de la vida. Estos son los músculos que les comentaba hace ratito, que son los músculos transversales. Vean cómo es una especie de faja que va desde la parrilla costal, desde las costillas, y va a llegar hasta el pubis. Es una serie de músculos muy importantes que se van a activar principalmente con este tipo de movimientos. También se ha visto que la plancha va a activar este tipo de músculos y que nos va a ayudar a mantener los órganos en su lugar, que justamente parte de esto puede tener que ver con las hernias, pero algo muy importante, nos ayuda a estabilizar la columna. Una persona que tiene debilidad muscular va a ser una persona que va a tener una tendencia a estarse encorvando, y que todos la podemos tener cuando trabajamos sentados, pero que ese estar encorvado va a favorecer las lesiones a largo plazo. Segundo beneficio, va a mejorar la postura y la alineación corporal. Nos va a ayudar a evitar la inclinación de los hombros hacia adelante. Ojo, cuando uno está parado no tendría que estar así, que es con los hombros hacia adelante, sino tendríamos que estar así, con una menor inclinación de los hombros. Va a ayudarnos a tener más control sobre la pelvis y va a evitar una hiperextensión que a veces se produce. Va a activar el core, los glúteos y la espalda, tanto la espalda alta como la espalda baja, que las dos son muy importantes, y va a ayudarnos también a mejorar. Al mejorar la postura y el fortalecer la espalda alta, nos va a ayudar a que el cuello esté bien estabilizado y también la cabeza. Es decir, que no estemos así o que no estemos así. Muy comúnmente pues por estar viendo el celular, ¿no? Pero que son posiciones que hacemos regularmente, mal hecho, pero que son parte de la vida diaria y que nos pueden llevar a lesiones, particularmente lesiones cervicales. Por lo tanto, también es un ejercicio recomendado para personas que quieran prevenir daños en su espalda. Y para todos aquellos que, como yo, pasamos una buena cantidad de tiempo durante el día sentados, es muy importante estar checando nuestra postura. Otro tipo de ejercicio que yo les puedo recomendar es que cada más o menos 20 minutos, 30 minutos que estemos sentados frente a la computadora, vamos a hacer este movimiento. Vamos a agarrar nuestros nudillos, los vamos a poner sobre nuestra sien, y vamos a juntar, o vamos a intentar juntar, me voy a quitar los lentes para poderlo hacer bien, y vamos a juntar los codos. Este tipo de ejercicio me va a ayudar justamente a desactivar y evitar este tipo de contracturas que se pueden presentar cuando uno está mucho tiempo sentado en la misma postura, pero también cuando empezamos a hacer esto cuando estamos trabajando en la computadora, que reitero, son movimientos naturales y que por eso es importante estar haciendo pausas cada cierto tiempo, porque son movimientos que nos pueden llevar a lesionarnos. Cuando uno hace este ejercicio, entonces el resultado va a ser una menor tensión en toda la columna cervical y en la zona lumbar. Tercer beneficio, directamente ya hablando de la columna vertebral, que la columna vertebral, como el nombre lo dice, es una parte muy importante del cuerpo. Va a fortalecer músculos que rodean la columna y esto nos va a ayudar a tener protección articular. Parte de no tener lesiones es tener músculos bien ejercitados y que están acostumbrados a rangos de movimiento completos. Cuando uno tiene músculos que no se activan completamente, empezamos a tener un menor rango de movimiento. Y entonces ese menor rango de movimiento nos puede llevar más fácil a una lesión. Un movimiento brusco que a una persona, a lo mejor bien ejercitada, podría no haberla llevado a una lesión. También se ha visto que puede disminuir el dolor lumbar crónico. Persona con lumbalgia, persona que se puede beneficiar de hacer este tipo de ejercicio. Al ser un ejercicio sin impacto, va a ser seguro para la mayoría de las personas siempre y cuando lo hagamos con una buena técnica. Que ojo, vamos a hablar un poquito más de la técnica más adelante para que ustedes vean literalmente cómo se debe de ver una persona que lo está haciendo bien. Lo ideal sería que cuando ustedes lo hagan, alguien más los cheque para que estemos evitando que tengan una mala postura. Reitero, un ejercicio mal hecho nos puede llevar a diferentes daños en la salud de las personas. Y la última parte, que creo que fue la que a mí me sorprendió un poco más, es que es un tipo de ejercicio que nos va a ayudar a activación metabólica y que tiene otros beneficios que probablemente ni siquiera son tan directos de la activación muscular, sino que son efectos que se van a ver más a largo plazo. Número 1.
Se ha visto que las personas que tienen más músculo en esta zona, la zona del core, que probablemente es la zona más difícil de ejercitar de todo el cuerpo, van a tener una mayor tasa metabólica. ¿Qué es esto? La tasa metabólica básicamente nos va a estar hablando de cuántas calorías nosotros vamos a quemar en reposo, ¿va? Es las calorías que tendríamos que tener. Por lo tanto, una persona que tiene una mayor tasa metabólica basal va a consumir más calorías, lo cual inherentemente cuando es una persona que quiere bajar de peso puede ser algo que nos ayude a que baje de peso más fácil o a que mantenga su peso. Por lo tanto, va a aumentar esta quema de calorías que todos tenemos. También se ha visto que puede mejorar la coordinación neuromuscular, que esto nos va a ayudar con otro tipo de ejercicios que hagamos de manera regular. Se han hecho estudios en los cuales se hacen ejercicios isométricos en personas, en grupos de personas, y lo que se encontró es que las personas que hacían ejercicios isométricos de manera regular tenían menores niveles de glucosa y tenían mejor sensibilidad a la insulina. Muy probablemente porque esa activación muscular nos va a dar por una parte una mayor eficiencia en el uso de la insulina, porque a final de cuentas el músculo es un tejido que utiliza insulina. Y por otra parte, por lo que ya comentábamos hace ratito, cuando uno hace ejercicio, particularmente ejercicio de activación de estos grupos musculares grandes, se van a secretar más de estas sustancias que se llaman miocinas o mioquinas. Y algunas de estas mioquinas tienen propiedades antiinflamatorias. Uno de los grandes enemigos de la sensibilidad a la insulina, es decir, de que la insulina funcione bien, es la inflamación. Justamente por eso es que se comenta que la inflamación está detrás de muchas enfermedades y esto tiene mucho sentido. Esta inflamación de bajo grado nos puede llevar a prediabetes, a diabetes, nos puede llevar también a un mayor riesgo de condiciones autoinmunes, particularmente Hashimoto, artritis reumatoide. También se ha visto implicado en mayor riesgo de que la persona tenga hipertensión arterial, de que fallezca por un infarto cardiovascular, pero también cerebrovascular, que son las principales causas de fallecimiento. Y esta inflamación también se ha asociado al cáncer. Por lo tanto, no quiero decir con esto que simplemente con hacer planchas vas a protegerte de absolutamente todo esto, pero ciertamente es algo que nos puede estar ayudando a reducir este efecto. Todos tenemos algún grado de inflamación, cierto grado de inflamación está bien y es necesario porque nos protege de diferentes cosas como de las infecciones, pero este exceso en la inflamación nos puede llevar a muchas enfermedades crónicas. Por lo tanto, aquellas cosas que nos puedan ayudar a estar apagando esta inflamación nos van a reducir el riesgo de muchas condiciones. También se ha visto que puede reducir la presión arterial. Esto es muy interesante. Se hizo un estudio, un ensayo clínico en el cual se tuvieron dos grupos de personas. Un grupo eran personas que estaban haciendo este ejercicio, ejercicios isométricos, y el otro grupo eran personas que no hacían ningún tipo de actividad física. Y básicamente lo que se encontró es que aquellas personas que hacían alrededor de 1 a 2 minutos de plancha al día, que realmente no es tanto, créanme que no es mucho, pero obviamente esto es poco a poco, tenían menor presión arterial, principalmente la sistólica, que es el primer número. Cuando yo les mido la presión y dice 120/80, la sistólica sería el primer número que aparece, el 120, por lo tanto nos puede ayudar a reducir ese tipo de presión. Otra parte muy interesante es que se ha visto que el hacer planchas específicamente puede mejorar el funcionamiento inmunológico a través de algunas vías por las cuales nosotros tenemos todos un proceso que se llama inmunosenescencia. Básicamente, senecer es envejecer, ¿no? Es el envejecimiento de las células del sistema inmunológico y que esta es una de las explicaciones por las cuales las personas mayores son más susceptibles de fallecer por una infección. A lo mejor a un hombre joven de 20 años le da neumonía y sí se pone mal, pero no fallece. Diferente de una persona a lo mejor de 70, 80, 90 años que le da una neumonía y puede llegar a fallecer por lo mismo. Una parte de la explicación de por qué es mucho más grave la infección en una persona mayor es la inmunosenescencia. Básicamente, ¿qué fue lo que se encontró con este estudio? Que las personas que hacían ejercicios isométricos, pero específicamente plancha, tenían mayor número de células más jóvenes circulantes. Por lo tanto, digamos que se daba un pequeño rejuvenecimiento de las células del sistema inmunológico cuando las personas hacían este tipo de ejercicios. Ojo, no es mucho tiempo. 2 minutos al día en este tipo de ensayo fue alrededor de un mes que se les dio seguimiento. Obviamente en personas que hacen más actividad física tendríamos mayores beneficios en este sentido. Otro de los beneficios que vale la pena comentar, que son como generales,
es que se ha visto que el hacer este tipo de ejercicios nos puede ayudar a mejorar dos cosas: el control respiratorio y la concentración. Algo muy importante es que el hacer una buena cantidad de ejercicios de core nos puede ayudar a tener un tipo de respiración que se llama respiración diafragmática. Y la respiración diafragmática es un tipo de respiración que justamente se hace para mejorar la concentración, para mejorar la oxigenación y que también nos puede ayudar a manejar temas de estrés y de ansiedad. Es un tipo de respiración de uno. La diferencia principal es que cuando uno hace una respiración normal, uno sume el abdomen. Es decir, yo meto aire y hago esto, ¿no? Y elevo el tórax y aquí digamos que se hace un hueco. Ese es el tipo de respiración normal, que no es necesariamente algo malo, ¿no? Y tenemos la respiración diafragmática, en la cual yo al respirar lo que voy a hacer es inflar el abdomen. Entonces, al meter aire voy a hacer esto. Y entonces voy a mantener el aire aquí. Esto va a activar principalmente el músculo que tenemos aquí, que se llama diafragma, y que parte de esta respiración diafragmática se ha asociado a menor riesgo de diferentes condiciones y principalmente a menores niveles de estrés. Es justamente el tipo de respiración que se hace en estos métodos, como el método de Wim Hof, este tipo de respiración que también se hace en algunos ejercicios de meditación y de yoga, y que tiene muchos beneficios para la salud, y que yo les recomiendo que indaguen un poco más acerca de estos ejercicios de respiración. Y básicamente esta respiración consciente y activa nos puede ayudar a reducir el estrés a través de una disminución de la activación del sistema nervioso simpático, y nos puede ayudar con el tema de la resistencia, porque ojo, cuando uno hace una plancha se van a dar cuenta de que es un ejercicio en el cual estamos contra nosotros mismos, porque es un ejercicio en el cual, créanme que cuando ya uno lleva 1 o 2 minutos empiezas a sentir que ya no puedes más. Y esta es una parte muy importante, que es justamente esta incomodidad fisiológica y natural que pueden generar ciertos ejercicios, que esto se llama eustrés, que sería un estrés bueno, que tiene que ver con la hormesis y con muchos otros términos que probablemente ya han visto por ahí. Bueno, regresando a las planchas, ¿qué cambios podríamos esperar en una persona que hace ejercicios durante un mes de plancha? La recomendación es algo que sí se puede hacer diario, plancha. Lo ideal es dejar día de por medio, es decir, un día hago plancha, otro día descanso, otro día hago plancha, otro día descanso, y de esa forma, no tanto como hacerlo absolutamente todos los días, porque eso puede que nos dé algunos efectos negativos, porque básicamente no estamos dejando que el músculo se recupere. Bueno, una persona que hace 30 días plancha puede tener beneficios y mejorías evidentes en la fuerza del core. Es una mejoría clara solamente con hacer un mes de ejercicio. También podemos ver una mejoría notoria en el caso de la postura corporal. Incluso se pueden tomar las fotos de las personas, porque esto es un ejercicio que ya se ha hecho, ¿no? Les toman fotos de la postura que tenían antes de empezar los ejercicios isométricos y después de hacer los ejercicios isométricos, y de una manera inconsciente la persona va a mejorar su postura. También se ha visto que puede tanto reducir el dolor lumbar, la lumbalgia, como prevenir. Ojo, siempre va a ser mejor prevenir la lumbalgia. Cualquier persona que ahorita me esté escuchando que haya tenido lumbalgia no me dejará mentir, es una condición que puede ser muy incapacitante. Y es una condición bien complicada, porque a veces el dolor no se logra simplemente con tomarte una pastilla. Se requiere rehabilitación, se requiere temperatura, se requiere ultrasonido, se requieren muchas cosas. Y una gran parte de esto tiene que ver con la postura corporal. Ojo, la lumbalgia es un padecimiento complejo que puede tener que ver con el peso, puede tener obviamente que ver con algún golpe o con alguna lesión deportiva o no deportiva, pero que la postura, justamente porque pasamos mucho tiempo sentados, es sin duda una parte esencial del desarrollo de la lumbalgia. Por lo tanto, el dolor lumbar puede mejorar con el hacer este ejercicio de plancha. La realidad es que la definición abdominal es algo que no va a verse tanto, al menos no en un mes. Probablemente la fuerza abdominal sí, pero no crean que se les va a hacer así el abdomen con cuadritos, el six pack, muy probablemente no. Pero reitero, a lo que yo iba con toda esta transmisión es que lo que nos interesa no es la parte estética, sino la parte funcional. Y también nos puede ayudar a lo que ya habíamos comentado, los beneficios metabólicos. Mejoría en la presión arterial y mejoría en la glucosa sí se pueden ver tras un mes de hacer el ejercicio. Obviamente una persona que lleve más tiempo pues puede tener estos beneficios, vamos a decir, de una manera un poquito más prolongada, ¿no? Y el efecto va a ser más grande.
¿Qué es importante para la técnica correcta? Porque lo que yo no quiero, las personas que vean este video, es que se me vayan a lesionar en el afán de hacer este ejercicio. Es muy importante que la técnica sea la adecuada. Primero que nada, los codos deben de estar justamente debajo de los hombros. Los codos no deben de estar adelante ni deben de estar atrás cuando yo estoy haciendo el ejercicio. Segundo, la cabeza tiene que estar alineada con la columna y de preferencia la vista debe de estar hacia el suelo. Es decir, cuando yo hago plancha estoy haciendo esto, también puedo estar haciendo esto, pero lo que no debo de estar haciendo es este tipo de movimiento. Los glúteos tienen que estar en línea con el cuerpo y tienen que estar contraídos. Los glúteos no deben de estar así, ¿no? Tienes que estar así, porque a final de cuentas tú te vas a dar cuenta porque la imagen física de la plancha es una persona que está horizontal. Y justamente cuando una persona no activa los glúteos, lo que va a pasar es que se va a ver así. Bueno, es muy importante el core activo. Básicamente la idea es que tú tienes que sentir como si estuvieras metiendo tu ombligo, pero no debes de arquear tu espalda, porque si tú arqueas tu espalda, pues te puedes lesionar. Y finalmente las piernas deben de ser firmes, rectas y a la altura de la cadera. Y respirar de una manera consciente. No se trata de que haces la plancha y no respiras, porque así te vas a lesionar y te vas a lastimar. Esto probablemente es un poquito teórico. Lo que yo quiero es que vean la imagen literalmente para que vean a lo que yo me refiero. Esta primera plancha que estamos viendo es una plancha mal hecha. Los glúteos están relajados, por lo tanto podemos ver que los glúteos, que las pompas están hacia arriba. La espalda está arqueada, entonces podemos ver que esto no es una línea recta, sino que está como así y luego baja y luego vuelve a subir. Y esta persona está viendo hacia el frente. Ese es un ejercicio mal hecho, se puede lesionar. Con la vista hacia el frente puede lesionar justamente la columna cervical, que es todavía y todo lo contrario a lo que estamos buscando. Y esta persona que estamos viendo acá, que es el mismo chico, está haciendo la postura correcta con la plancha. Tenemos los glúteos contraídos y esto nos va a llevar a una línea recta. Aquí la podemos ver muy clara. Los antebrazos van a estar como empujando o ejerciendo fuerza sobre el piso y vamos a tener la vista hacia abajo. Evitar estar intentando ver hacia arriba, sino simplemente estamos hacia abajo y vamos a hacer el ejercicio. No es mucho tiempo, parece que es mucho tiempo, pero solamente es 1 o 2 minutos. Y esto nos llevaría a la última pregunta. ¿Cómo pueden empezar ustedes en casa a hacer este ejercicio? Me refiero, ¿cuál sería la secuencia adecuada para hacerlo sin tener riesgo de lesiones o de algún problema? La primera semana se recomendaría hacerlo de 20 a 30 segundos, 1 o 2 veces al día, pero intentar hacer la plancha sobre las rodillas. Si tú eres una persona que tiene más condición física, puedes utilizar ya directamente sobre los antebrazos y las piernas, pero si eres una persona que no está tan acostumbrada o nunca ha hecho el ejercicio, se recomienda que empieces con las rodillas abajo. En la segunda semana buscar hacerlo de 30 a 45 segundos seguidos, ya directamente solamente sobre los antebrazos. En la tercera semana de 45 a 60 segundos, la plancha tradicional, ya sin ningún tipo de cambio sobre la postura. Y en la cuarta semana de 60 a 90 segundos, es decir, tendrías que aguantar entre 1 o 2 minutos en 1 o 2 exhibiciones. Yo recomendaría hacerlo 1 minuto en la mañana y otro minuto en la noche. Antes de dormir está muy bien. Y la plancha, pero también podemos empezar a hacer elevación de piernas o las planchas laterales, que son un poquito más exigentes. ¿Qué personas deberían de consultar al médico antes de empezar a hacer este tipo de ejercicios? En principio, cualquier persona que esté muy desacondicionada, que tenga contraindicado el ejercicio por cualquier otra razón. Una mujer embarazada, particularmente una mujer embarazada ya segundo o tercer trimestre. Persona con hipertensión descontrolada, porque puede que en algunas personas que no están acostumbradas pueda contribuir un poquito al principio a subir la presión. Personas con problemas de la muñeca, del codo o del hombro. Y personas que tengan hernias discales, vale la pena consultar antes de empezar a hacer el ejercicio. La gran mayoría de personas con lumbalgia lo pueden hacer. Esto, reitero, no quiere decir que absolutamente todos lo puedan hacer. Puede haber personas que estén muy lesionadas o que tengan una hernia discal como muy sintomática en ese momento y no es buena idea hacer ejercicio porque se van a lesionar y va a ser peor. Y básicamente esto sería lo que yo les quería decir en esta ocasión acerca de las planchas. Si tienen dudas, si tienen preguntas, este es un buen momento para ir dejando los mensajes que vamos a empezar a responder todas las dudas que tengan. Y les agradezco a todos los que andan por acá. Muchísimas gracias por su apoyo al canal, particularmente a los que son miembros del canal que con su aportación nos permiten estar haciendo estos videos 2 veces por semana.
Esta es una aportación obviamente voluntaria, empieza desde $1 o $2 al mes. Les agradeceré a los que les interese, pues se pueden activar como miembros del canal. Y vámonos con las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y vamos a cambiar tantito la vista. ¿Qué tenemos por acá? ¿En qué universidad me recomienda estudiar médico cirujano? ¿En qué país? Porque yo nada más te podría decir en México. Tengo parestesia dental. Está un poquito raro, pero sí, o sea, ahí recomendaría pues obviamente el odontólogo, porque sí se sale un poco de lo que vemos los médicos habitualmente, ¿no? En México, yo creo que de las mejores opciones puede ser la Panamericana. Creo que es una excelente universidad, la Universidad Panamericana. El TEC de Monterrey en medicina también es una muy buena universidad. La Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Guadalajara también es una buena opción. ¿Cuál otra será buena? Esas serían como las principales. Yo soy de la Universidad de Anáhuac. No creo que sea una mala universidad, pero tampoco considero que sea de las mejores. Lo que sí tienes que tener en tu cabeza es que pues lo importante es que tú estudies y que tú seas un buen alumno, porque ninguna universidad por sí sola te va a hacer un buen médico, ¿no? Saludos para Ángela, nos escribe desde Colombia. También Jenny de Barranquilla. Las planchas son mejor que los ejercicios de resistencia con ligas. Pues son dos cosas diferentes, o sea, son complementarios incluso. Una persona que haga ejercicios con ligas, ya se levantó mi perro, una persona que haga ejercicios con ligas está activando y haciendo un ejercicio diferente que una persona que hace ejercicios isométricos. Como comenté, los ejercicios isométricos habitualmente es mantener una posición un tiempo, diferente de ejercicios dinámicos que pueden ser con ligas o pueden ser con pesas y que se van a basar un poco más en los movimientos, ¿no? No puedes. Doctor, ¿cómo curaría mi gastritis sin fármacos? A ver, va a depender. Si tienes gastritis y está comprobado que es por una infección, necesitas antibióticos. Si tú tienes una infección por Helicobacter, necesitas tratamiento con antibióticos. Obviamente hay ciertos cambios que podemos hacer a través de la alimentación, a través de tu postura, que te pueden beneficiar, pero normalmente el manejo estándar que hacemos con personas con gastritis es hacer más comidas durante el día, pero con menos cantidad de alimento, es decir, a lo mejor 6 comidas pero con poquito alimento, evitar alimentos irritantes, evitar alimentos muy altos en grasas. Se puede evitar el uso de algunos medicamentos que lo pueden exacerbar. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos pueden empeorar la gastritis. Me refiero a ibuprofeno, ketorolaco, diclofenaco. De hecho, pueden causar la gastritis literalmente. En algunas ocasiones solamente con suspender el medicamento es suficiente para que la persona tenga alivio. Y algunas cuestiones que se ha visto que la realidad es que no tienen como tanta evidencia. Por ejemplo, el uso del bicarbonato, el uso del aloe vera. Normalmente el aloe vera pues no hay como tanto problema si lo quieren intentar adelante. El uso de bicarbonato oral pues sí puede tener algunas complicaciones, puede alterar la microbiota oral, la microbiota esofágica, la microbiota gástrica, y eso puede tener algunos problemas. Realmente la evidencia no nos apunta a que sea muy buena intervención. Evitar cosas calientes, esto particularmente ya a nivel esofágico, porque puede aumentar las molestias. Eso sería grandes rasgos. En personas que principalmente sufren de reflujo, se recomienda inclinar la cama. Se pueden usar este tipo de almohadas que son como un triángulo. También se puede elevar la cabecera de la cama tantito. A veces les ponen como ladrillos o libros. Y procurar dormir sobre el lado izquierdo. Nos saluda también Mayra Williams desde Panamá. Emilia dice: tengan buena noche en familia, muy interesante contenido, muchas gracias. De nada. También nos saluda Marcela López, dice buenas noches. También nos saluda Marisol de Los Ángeles desde Puebla, muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? ¿La halterofilia es buena para una persona que tiene una rodilla lastimada y el hombro lastimado? Probablemente no. Si es de verdad un atleta o una persona que lo tiene que estar haciendo, yo recomendaría a Miguel que lo valore un médico del deporte. Pero desde mi perspectiva, probablemente no sería la mejor opción, porque es muy probable que se vuelva a lastimar, especialmente si no se ha recuperado del todo. Aunque sí es cierto que halterofilistas que tienen lesiones, pues se pueden llegar a recuperar y volverlo a hacer, ¿no? Si no tienes Helicobacter, se tiene que buscar la causa. Principalmente, ¿no? Porque lo ideal sería hacer una endoscopía para ver qué pasa. El esomeprazol es un medicamento que puede ayudarte al alivio sintomático y puede mejorar las molestias, pero a veces no es suficiente. El agua con limón no ha mostrado mayor beneficio. Digo, si te refieres para gastritis, no.
Y si te refieres para bajar de peso, tampoco, ¿no? Saludos desde Guatemala, gracias. Disculpe, doctor, ¿dónde está? Yo estoy en la Ciudad de México. ¿Funciona el kéfir y la glutamina para el colon irritable? El kéfir sí funciona. Va a depender. Si eres una persona muy sensible a la lactosa, o sea que tienes mucha intolerancia a la lactosa, probablemente no es la mejor idea el kéfir. ¿Por qué? Porque sí tiene algo de lactosa. Probablemente sea mejor opción los probióticos puros, o sea, en forma farmacológica. La glutamina está como así. La glutamina principalmente se utiliza, por ejemplo, para pacientes con cáncer, para pacientes con problemas gastrointestinales, pero paciente hospitalizado. No digo que no se pueda intentar la glutamina. Mi perspectiva para paciente con síndrome de intestino irritable con colitis es dieta baja en FODMAPs, que es el tipo de dieta que recomendamos. A veces se puede hacer dieta de eliminación también, no es para todos los casos. Probióticos y manejar el tema de salud mental. Muchas personas tienen problemas intestinales porque además tienen problemas de ansiedad o de depresión que no están bien controlados. Cualquier ejercicio en el piso acostada tendría el mismo resultado si se hace contra la pared. No es exactamente lo mismo, Rosa, y aumentaría un poquito el riesgo de que te vayas a lastimar. La plancha yo recomendaría hacerla en el piso, directamente, ¿no? Doctor, ¿dónde trabaja? Ahorita solamente tengo mi consultorio privado y estoy haciendo rotaciones en algunos institutos, pero no trabajo ahí. Estoy como una rotación de maestría, que es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Dónde está mi consultorio? Está en la Ciudad de México. Ahorita apenas estoy por retomar la consulta presencial y muy probablemente va a estar en Lindavista, pero todavía no es seguro. Todavía tengo que ir a ver el consultorio para ver si voy a retomar la consulta presencial ahí. El vinagre de manzana principalmente se ha visto que puede ser de utilidad para personas con diabetes. Hay que tener un poquito de cuidado porque puede erosionar el esmalte dental y a algunas personas les puede dar molestias justamente como de gastritis o de reflujo, particularmente a lo que se llama dispepsia, pero pudiera valer la pena intentarlo. Normalmente es un alimento relativamente seguro porque a final de cuentas el vinagre de manzana es un alimento antes que cualquier otra cosa y se ha visto que puede tener un impacto pequeño pero real aparentemente sobre los niveles de glucosa. Nos saluda Moraima, dice bebé, yo creo que se refería al gato. Vine a verlo mejor a YouTube, en TikTok no veo las imágenes, dice Lilian. Sí, es que ya intenté yo hacer la transmisión en TikTok como la mitad de la presentación arriba y yo acá abajo, pero el problema que tengo es que cuando hago TikTok, utilizo TikTok Live aquí en mi computadora, se pone súper ultra mega lenta y no funciona bien ni la de YouTube ni la de TikTok. Por eso he optado por simplemente dejar acá como la plática, y para el que quiera estar viendo las imágenes, que a veces no hay tanta necesidad, hoy probablemente sí porque es ver el ejercicio, pues se van a YouTube, ¿no? Saludos desde Matamoros, nos dice Blanca Estela. Saltar la cuerda, ¿qué beneficios tiene? Bueno, saltar la cuerda tiene beneficios principalmente a nivel cardiovascular. Tendría que investigar un poco más acerca de la evidencia específica, pero mi perspectiva es que por el tipo de ejercicio que es, nos ayudaría muy probablemente a mejorar los niveles de glucosa, a controlar un poco los niveles de colesterol y a tener beneficios en la circulación sanguínea, principalmente porque se activan las bombas de los pies, ¿no? Buenas noches, doctor, me dice Luis Adolfo. El dolor intenso, ¿por qué se da y a qué se debe? ¿Dolor intenso de dónde? Porque la realidad es que es como muy general la pregunta. No sé si me quieras escribir un poco más. Cuando ya estoy operada de hernia discal, ¿qué ejercicio aconseja para fortalecer? Sí puedes hacer planchas si tienes hernia discal, Marcela, pero lo ideal sería ¿cómo se llama? Que te valorara antes tu rehabilitador o tu ortopedista o quien te esté viendo el tema de la hernia discal. Dependiendo de tu peso, puede ser buena idea que bajes de peso. Si tienes sobrepeso u obesidad, al bajar de peso baja la molestia, independientemente de que la hernia se resuelva o no se resuelva. Y para ejercicios específicos, lo ideal es que te deje ejercicios quien te conoce. O sea, quien sabe, es que tiene una hernia en L3 y en L4, en L5, tiene abombamiento, o tiene este tipo de protrusión, o tiene debilidad, o tiene parestesia. ¿Sí me explico? Lo ideal es que para una persona que ya tiene una lesión, le indique el ejercicio ya sea el fisioterapeuta o el médico rehabilitador o el médico del deporte. Me hice la endoscopía, me salió gastritis erosiva, es horrible, me arde demasiado. Sí, o sea, la gastritis erosiva puede ser causada por medicamentos, puede ser causada por tabaquismo, también puede ser causada por Helicobacter y puede ser causada por otras causas. En algunas personas vale la pena hacer dietas de eliminación o dieta baja en FODMAPs.
para gastritis, aunque realmente no es para eso, Noemí, les puede ayudar. Porque a veces ciertos alimentos van a generar gas, independientemente del problema del estómago. Y ese gas pues puede generar movimientos, digamos, retrógrados, que es lo que te produce el eructo propiamente, pero eso puede generar otras alteraciones. También se puede recomendar evitar el consumo de café en algunas personas porque puede generar alteraciones sobre el esfínter, particularmente cuando es como más síntoma de reflujo. Puedes usar sucralfato y omeprazol, es como lo básico. En algunos pacientes se utilizan otro tipo de como geles que también pueden ayudar a aliviar un poco la molestia. Buenas noches, doctor. Saludos desde California, me dice María. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Tengo lumbalgia sin problema. ¿Puedo hacer todos estos ejercicios? Lo que comentamos, José. Muy probablemente sí. Lo ideal, o sea, si puedes, es consúltalo con tu médico antes de empezarlo a hacer. Es un ejercicio funcional en el sentido de que la mayoría de la gente lo puede hacer sin mucho problema. Muchas gracias por todo, me dice Luis Adolfo. Doctor, me dieron un tratamiento de omeprazol con citalopram para el reflujo, pero sigo con reflujo. Sí, ahí Citlali a ti sí te puedes beneficiar un poco más de ciertas restricciones. Evitar, por ejemplo, el café, cosas muy calientes, irritantes, cítricos y alimentos muy altos en grasa. Y probablemente también te puedes beneficiar de hacer más comidas pequeñas durante el día. 5 o 6 comidas y divides tu desayuno y divides tu comida en 2, ¿no? Para que sea menos alimentos o se ha visto que puede aliviar los síntomas, especialmente cuando como que no es suficiente el medicamento. O sea, no para todos los casos. La citalopram en realidad sobre lo que va es sobre el movimiento esofágico y el omeprazol va directamente sobre el estómago, ¿no? Andy, ¿qué sugiere que debe comer una persona que le acaban de quitar el estómago? Para una persona que le acaban de quitar el estómago va a depender. ¿Por qué? ¿No? Quiero pensar que a lo mejor es una persona con cáncer. En estos casos habitualmente se requieren suplementos y se suele iniciar con dietas líquidas que se van progresando dependiendo del paciente. A veces se puede progresar hasta dieta normal, a veces no, y se hace uso de fórmulas poliméricas, por ejemplo, pero va a depender de la causa. También pudiera ser una persona que le hicieron una cirugía bariátrica, que también es un proceso similar. Lo que sí llega a ocurrir es que ya no se puede comer la misma cantidad de alimento que comía antes porque vomitan. Buenas noches, doctor, me dice JR, ya extrañaba sus conocimientos, llegué tarde. ¿Puedo hacer sentadillas si me truenan las rodillas? Sí, pero si ya tienes una lesión establecida de las rodillas, si ya te dijeron tienes desgaste, tienes gonartrosis, tienes osteofitis, tienes algo así, probablemente no sea la mejor opción. Yo me centraría sobre otros ejercicios un poquito más neutros con la articulación porque te puede lastimar más. Muchas gracias, el video muy inteligente, he aprendido mucho, me dice María, qué bueno. Si me hago análisis de VIH pero tengo otra enfermedad que salga positivo como VIH pero no es VIH, ¿es por mi otra enfermedad o sea un falso positivo? Sí puede haber falsos positivos en las pruebas por VIH por muchas razones. Hay pruebas de desempate, o sea, si yo hago un ELISA, que es una prueba estándar para el VIH, ¿no? Y tengo dudas, repito el ELISA. Si el ELISA me vuelve a salir alterado, puedo hacer otros estudios como el Western Blot, que sería un tipo de estudio que muy probablemente ya no me va a dar falsos positivos por esa razón. Pero sí, o sea, personas con hipotiroidismo, personas con enfermedades autoinmunes, personas que toman algunos medicamentos también pueden tener resultados falsos positivos. Entonces vale la pena darle seguimiento, porque lo que también es cierto es que no es normal que te salga un VIH, un estudio de ELISA positivo, ¿no? Claro, si tienen dudas, claro que pueden hacer la pregunta. Todavía tenemos un ratito para responder dudas, así que aprovechen. Apenas terminé mi cuarentena y tuve relaciones ¿Cuál cuarentena? O sea, ¿a qué te refieres con cuarentena? ¿Te refieres a que tuviste un bebé o te refieres a que tuviste una infección y saliste de los 40 días? Puede ser normal, o sea, si estamos hablando de que tuviste un bebé, que tuviste parto, sí puede ser normal que tengas dolor.
pero tendría que ser algo que debería ceder como rápido, o sea, no debería ser algo que se establezca como ya tengo dispareunia, tengo dolor solamente porque tuve el bebé, no. Silvia me pregunta, ¿la ELA afecta para estreñimiento? Sí. Tienden a tener alteraciones como estreñimiento, vómito, distensión abdominal bastante grave. Esto también pasa, por ejemplo, en pacientes con Parkinson. En pacientes con algunas enfermedades neurológicas llega a pasar que tienen estreñimiento. De hecho, el estreñimiento es un factor de riesgo, especialmente cuando es como muchos años con estreñimiento, para Alzheimer, para Parkinson, entre otras enfermedades. Obviamente cáncer colorectal también. Probablemente porque el cáncer colorectal se asocia a dietas muy bajas en fibra, ¿no? Doctor, hace 14 días me sacaron la muela del juicio y todavía tengo inflamación en el pómulo, yo supongo. Si es posible que sigas con ello, pero valdría la pena que te chequen bien, no vaya a ser que tengas alguna infección. Estrella. ¿Cuántos minutos de plancha al día? 2 minutos es más que suficiente. Obviamente una persona ya más acondicionada tranquilamente puede buscar hacer 5 al día. Yo recomiendo dividirlo en 2. O sea, 2 minutos y medio. Lo que sea que vayas a hacer, divídelo en la mañana y en la noche. Y descansa un día. Pero más o menos alrededor de 2 minutos es más que suficiente para empezar a ver algunos beneficios. 2 minutos, quien nunca ha hecho el ejercicio le va a parecer que es bien poquito. Pero las personas que ya han hecho plancha alguna vez van a saber que no es tan poquito como parecería, y más si son personas que a lo mejor nunca han hecho ejercicio en la vida, van a sentir que es muchísimo tiempo. Tengo una pregunta ginecológica, pues la puedes hacer, pero yo no soy ginecólogo, entonces puede ser que yo no te la pueda responder, ¿no? Tomar algo para la menopausia, bueno, pero ¿para qué? O sea, para los síntomas va a depender, en algunos casos se puede hacer terapia de reemplazo hormonal. En algunas ocasiones se pueden utilizar algunos suplementos, se pueden utilizar vitamina D. Por ejemplo, simifuga racemosa se ha visto que puede ayudar mucho con el tema de los bochornos. Por lo tanto, pues va a depender de qué síntoma tienes o qué molestia. En algunos casos, simplemente con cambios en la dieta, también podemos mejorar diferentes molestias, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su tiempo y conocimiento. De nada. ¿Por cuánto tiempo es seguro tomar laxantes? Mi hija sufre de estreñimiento crónico y ya lleva poco más de un año. Pues mira, Elizabeth, lo ideal sería lo menos posible. O sea, el principio es que no necesite tanto laxantes, porque en determinado momento puede ser que ya si no utiliza laxantes ya no evacúe. Y sí tenemos pacientes así, porque ojo, hay algunas indicaciones o diferentes enfermedades en las cuales puede ser que tengamos que estar utilizando laxante toda la vida, que no es lo ideal. Yo recomendaría, Elizabeth, que si no se ha como dado un tratamiento para esto, la vea un gastroenterólogo pediatra, incluso un especialista en motilidad intestinal, para ver qué más se puede hacer respecto al padecimiento de base. Porque a final de cuentas, corregir el estreñimiento no nos estamos yendo sobre la causa, pues, del estreñimiento, ¿no? Entonces, lo ideal es primero determinar qué es lo que está pasando, ya partiendo de eso, ver si el uso de laxantes, qué tipo de laxantes, porque tenemos diferentes tipos de laxantes, o incluso si con algunos cambios en la dieta podemos lograr que utilice menos laxantes. Me inyecté por primera vez el 25 del mes pasado, ya es 15 y ya vamos de vuelta. ¿Debo inyectarme hoy o esperar hasta el 25? Es que depende, Kat. Hay algunos anticonceptivos que son cada 15 días y hay otros que son cada mes. Entonces yo te recomendaría revisar la indicación que te dieron originalmente para saber cuándo te lo vuelves a inyectar, porque existen de los dos. Después de darle tratamiento de Helicobacter, ya algunas comidas me da diarrea. ¿Qué será? Puede ser que el uso de los antibióticos te haya dejado con un poquito de desequilibrio, de disbiosis intestinal. Por lo tanto, puede ser que esta cuestión de que algunos alimentos te dan diarrea sea momentánea, en lo que se va repoblando un poquito la microbiota intestinal, porque lo que pasa pues es que el tratamiento del Helicobacter pues es intensivo. Son 14 días con antibiótico varias veces al día, que puede generar alteraciones intestinales, independientemente de que se haya curado el Helicobacter, que es lo ideal, ¿no? La vitamina D para la menopausia funciona así porque muchas mujeres llegan a tener deficiencia de vitamina D en la menopausia.
Algunas incluso pues tienen osteoporosis, osteopenia. Y sí es una buena recomendación. Ojo, en general yo recomendaría antes de dar una dosis alta de vitamina D, medir los niveles en sangre. Y ya partiendo de eso podemos saber cuánta suplementación dar, porque la otra cuestión es que no todas las mujeres necesariamente van a requerir vitamina D en la menopausia. Va a haber algunas que por cuestión genética no van a requerir vitamina D. Va a haber una buena cantidad que pueden requerirla, pero algunas van a requerir poca cantidad, no sé, 400, 800 unidades, y algunas van a requerir dosis alta, como 4000 unidades o 5000 o a veces hasta un poco más. Fíjese que sudo mucho y orino mucho y me duele la cabeza y las náuseas. Bueno, es que hay muchas razones para eso. Valdría la pena descartar diabetes, especialmente si además de orinar mucho tienes mucha sed y has perdido peso. Janet, no sé, es que no recuerdo si tú me preguntaste hace ratito de lo de la menopausia, ¿no? No soy ginecólogo, era lo que le comentaba a Araceli. Yo me dedico a la nutrición clínica. Tengo unas semanas que me duelen los dos lados de la garganta como si fueran los músculos. O sea, ¿te refieres aquí o por dentro? O sea, porque puedes tener una infección de garganta, ¿no? Es como lo más básico. También puede haber problemas cervicales, incluso de la porción posterior, que se pueden manifestar acá. Pero los músculos que tenemos aquí que hacen este movimiento se llama esternocleidomastoideo. Y típicamente, a veces por contracturas, por mala postura, puede ser que te duela, pero no es algo que se quita en 2-3 días normalmente. Doctor, cuando se dejan los antidepresivos y no cambian los hábitos, ¿vuelve la ansiedad y depresión? O sea, ¿no vale la pena? Depende. Porque hay personas que, digamos que con la terapia tienen muy buen resultado y en ocasiones ya no requieren los antidepresivos. Y hay personas en las cuales el tratamiento llega a ser crónico. Entonces depende mucho. Y también depende del grado. No es lo mismo una persona con una depresión profunda que una persona que a lo mejor cursó con un periodo de depresión. Que realmente no es tan raro, ¿eh? La mayoría de los adultos muy probablemente en algún momento vamos a cursar con algún periodo de depresión. Si eso requiere medicamento o no, pues eso ya es más como algo que debe de determinar el psiquiatra, ¿no? Buenas noches, doctor. Saludos desde Tultepec, me dice Marcela, gracias. Sobre la vacunación contra el sarampión, ¿para qué edades es recomendada? El 26 de abril inicia el programa de vacunación. Normalmente aquí en México se pone la SRP, que es al año y a los 6 años. Sin embargo, ahorita que tenemos una muerte por sarampión, puede que cambie un poco la recomendación, pero en general esas son las dos que se ponen, ¿no? Digamos que la primera al año y el refuerzo. Ok. Me hice examen de orina y salió negativo, me dice Janet. O sea, es que el examen de orina nos va a hablar de infección de vías urinarias. Sin embargo, si tu problema es a nivel metabólico, si es un problema renal, pueden ser cosas que no logremos ver con esto. Yo recomendaría por las náuseas, por el orinar mucho, por sudar mucho, puede ser una buena idea descartar diabetes. Pero pueden ser otras cuestiones, sí, claro. ¿Con qué análisis de sangre se checa la vitamina D? Se llama 25-hidroxivitamina D. Es un estudio de sangre y lo hacen en la mayoría de los laboratorios. No es tan caro. Cuesta como 400, 700 pesos por ahí. No es un estudio que se tenga que hacer a cada rato, ¿no? Especialmente si ya sabemos que tienes niveles normales. Para repoblar la microbiota intestinal, ¿cuánto tiempo tarda? Es una pregunta que la respuesta es depende. Hay personas que con el uso de probióticos por alrededor de un mes es suficiente. Hay personas que requieren cursos un poco más largos. Sin embargo, con el tema de los probióticos es que sí tenemos que tener cuidado, porque actualmente estamos viendo que se puede asociar, por ejemplo, a resistencia bacteriana y a otras cosas que la realidad es que no sabíamos hasta hace algún tiempo, ¿no? ¿El síndrome de bata blanca, te refieres a la hipertensión de bata blanca o a qué te refieres, Pablo? El dolor corre hacia la garganta y hacia los pectorales. Es que ese tema de sudar en la noche puede ser un dato de infecciones. Es uno de estos que se llaman síntomas B, que te pueden orientar hacia algunos problemas de sangre, hacia algunos problemas de infecciones, especialmente infecciones crónicas. Siempre vale la pena como hacer un estudio un poco más profundo, ¿no? Porque no es normal levantarte empapado en sudor en la noche.
Antes de dormir y cuando voy a salir fuera de casa me dan ganas de ir al baño a hacer del 1 a cada ratito, incluso ya estoy quedándome dormido y me levanto una vez más, pero duermo toda la noche, pues probablemente no es malo. O sea, para personas que se levantan mucho a orinar, yo recomiendo que... Ay, casi tiro mi agua. Justamente, que antes de las 8 de la noche ya no tomen agua. O sea, que sí tomen agua obviamente, pero que procuren terminar de tomar su litro, sus 2 litros, sus 3 litros de agua que deben de tomar antes de las 8 de la noche, para evitar que se vaya a fragmentar el sueño. O sea, porque ese es el principal problema de la incontinencia. O de, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando hay hiperplasia prostática que se están levantando a cada rato, eso hace que el sueño nunca llegue a ser profundo y empiecen con otro tipo de problemas de memoria, dolor de cabeza, que incluso pueden aumentar el riesgo de demencia, de Alzheimer, o sea, de condiciones un poquito más delicadas. ¿Qué más? De la presión. Algo que se hizo un estudio, no recuerdo ahorita exactamente, de tener como unos 2 o 3 años, y lo que se vio es que muchas personas que tienen síndrome de bata blanca, de hipertensión de bata blanca, tienen hipertensión. Solamente que no estamos detectándolas a tiempo. O sea que son personas que me parece que era como el 50% que a 5 años empezaban ya con el diagnóstico propiamente de hipertensión. Con esto no quiero decir que sean todos los casos. A lo que yo voy es que vale la pena quizás hacer algún estudio un poco más profundo en una persona que ya tenemos un rato que tiene hipertensión de bata blanca, porque puede ser una persona que tiene hipertensión de verdad, que no es hipertensión de bata blanca, ¿no? Y para esto se pueden hacer otros estudios como un mapa, que es un monitoreo de la presión, en el cual te ponen un aparato que te mide la presión, pero es durante todo un día, y entonces podemos ver si tú tienes variaciones durante el día de esa presión arterial, y que a lo mejor sí tienes hipertensión y no lo sabemos, o en su defecto pues que está normal tu presión realmente durante todo el día y que justamente solamente sube cuando vas al médico. Y obviamente esta tiene un gran componente de ansiedad, ¿no? Que suele ser como algo muy frecuente, ¿no? Que hay un componente por ahí de salud mental que llega a afectar la presión arterial, ¿no? Que es una persona como, pues sí, que tiene ansiedad por enfermedades y por eso a veces ya ni van al médico, ¿no? Que es bueno para la infección de garganta, antibiótico. O sea, antibiótico es como lo principal. Yo la que normalmente mandaba más es amoxicilina con ácido clavulánico, pero ahorita ya tiene unos años que no atiendo infecciones de garganta, pero era como lo que yo habitualmente utilizaba de entrada. Obviamente dependiendo del paciente se pueden utilizar otros medicamentos. ¿Qué indica tener colesterol total y triglicéridos bajos? ¿Puede ser hipertiroidismo? Sí, pero si están bajos por dieta, por comer bien y por hacer ejercicio, pues no es nada malo. Lo que sí pasa es cuando tienen hipotiroidismo es que es al revés, ¿no? Que tienen colesterol alto y triglicéridos altos, y a veces ni siquiera es directamente porque sea una persona con una mala dieta, ¿no? Sino que es un problema directamente metabólico. ¿Qué me aconseja usted para el síndrome de la pierna inquieta? Me han prescrito ropinirol, pero me hace mucho daño a los riñones. Mira, el síndrome de la pierna inquieta es algo que yo honestamente no sé manejar. Yo recomendaría que lo consultes con tu especialista de medicina del sueño, porque realmente no es algo que yo maneje. O sea, realmente ni yo ni el 90 y tantos % de los médicos sabemos manejarlo. Tengo 114 de glucemia, ¿es diabetes? Si solamente es una medición, es prediabetes, vale la pena hacer como un estudio y un monitoreo un poquito más amplio para saber exactamente si tienes prediabetes o si tienes diabetes etel. ¿Cómo hago para controlar la glucosa? Pues hay muchas recomendaciones. Cambiar tu dieta, evitar desvelarte, hacer ejercicio de manera regular, evitar periodos prolongados de estrés, tomarte tu medicamento a la hora. Eso será como lo general. Checarte los dientes. Algunas personas llegan a tener problemas de periodontitis y eso descontrola mucho la diabetes. También algunas infecciones, por ejemplo, infecciones de vías urinarias lo descontrola, ¿no? Bueno, pues con esto llegamos al final de esta transmisión. Yo les agradezco por haberse quedado en esta noche de martes. Yo sé que pues ya mucha gente anda de vacaciones y ahorita lo que menos les interesa es pues quizás estar viendo videos de medicina. Pero pues les agradezco por andar por acá. Es muy importante pues que aprendan, que aprendan diferentes temas para cuidar su salud. Como avisos, tenemos video el próximo sábado a las 6 con la doctora Fernanda. Vamos a estar hablando acerca de alimentos que nos pueden ayudar a proteger el riñón. Yo espero que sea
un tema que les sea de gran interés. Les agradezco a los que comparten los videos, a los que comentan, a los que le dan like. Todas esas interacciones nos permiten llegar a más gente. Y pues básicamente eso, ¿no? Si ustedes ven algún video que les llame la atención, yo les agradeceré de corazón que lo compartan con las personas. Y pues nada, ¿no? Esos serían como los avisos. Les deseo una excelente noche, cuídense mucho, no se desvelen, coman bien y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.